Hola, ¿cómo están, queridos alumnos de quinto de secundaria? Bueno, hoy día tenemos nuestra clase de Biblia y ya tenemos fecha para el día que van a hacer las exposiciones. Al final de la clase voy a dar la fecha. Hoy día tenemos un tema muy importante acerca de la tolerancia, ¿no? Lo que es la tolerancia, lo que es la intolerancia también. Vamos a ver cómo en nuestra sociedad se va moviendo esto. Quizá lo escuchamos de algunos grupos, ¿no? De algunas facciones, quizá lo escuchamos mucho últimamente estas palabras en la televisión, pero realmente, ¿qué puede decir Dios acerca de eso? Realmente es que tenemos que tolerar a todos, eh, tolerar todo. ¿Cómo es? ¿Cómo lo vemos desde un punto de vista de Dios? Bueno, hoy día vamos a tener entonces esta clase, la cual espero que sea de bendición, como siempre, para ustedes. Es una clase que me hubiera gustado tenerla en Zoom y tener algunos comentarios con ustedes, pero seguramente la próxima semana eh, algo de esto podríamos hablar también. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Bueno, como saben, voy a quitar mi imagen para que ustedes aprovechen las pequeñas imágenes que también ponemos aquí. Bueno, la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Busqué en el diccionario y encontré una respuesta en dos partes, ¿no? Dice que la tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. O también es la capacidad que tiene un organismo para resistir y aceptar el aporte de determinadas sustancias, en especial alimentos o medicamentos. Si hasta aquí parece que he hablado en chino, te lo explico rápidamente. Primero, es la actitud que respeta opiniones, dice. O sea, es la actitud que yo voy a tener ante distintas opiniones, ante distintas ideas, ante otras actitudes que tienen las demás personas, aunque esas actitudes, esas opiniones o esas ideas no concuerden con las mías. Entonces, cuando yo acepto, cuando yo respeto, cuando yo no agredo ni verbal, ni físicamente, ni insulto, entonces estoy teniendo una actitud tolerante ante las cosas que quizá a mí no me agradan o que yo veo diferentes. También nos explica aquí un poquito, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Alguna vez han escuchado, ¿no es cierto? La intolerancia a la lactosa quiere decir que yo tomo leche y la sustancia llamada lactosa que tiene la leche hace que me caiga mal al estómago, de tal manera que tengo a veces hasta diarreas o tengo gases, qué sé yo. Bueno, eso es intolerancia a la lactosa, es rechazo, ¿no es cierto? No solo la lactosa, sino hay personas que tienen rechazo a algunas cosas como forma de alergias. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al maní, otros que son alérgicos a las grasas, otros a algunos medicamentos como la penicilina. Bueno, entonces es rechazar, ¿no es cierto? Ese es ser intolerantes. Tolerante es no rechazar. En cualquiera de los dos casos es la capacidad para aceptar nuevas o diferentes opiniones, sustancias u otras, aunque no fueran propias y aunque no estemos de acuerdo con ellas. Ser tolerante tiene que ver sin duda con nuestra capacidad de amar y respetar a las personas siempre, aun cuando no nos gusten sus actitudes o su forma de pensar. Hay algunos tipos de tolerancia, de intolerancia que hoy día vamos a ver. La tolerancia es una sola, pero la intolerancia puede verse reflejado en distintos ámbitos de nuestro diario vivir. Por ejemplo, la intolerancia al pensamiento, ¿no? A un pensamiento distinto, a un pensamiento que no va de acuerdo al mío. Esto se refiere a tener formas distintas de pensar o modos distintos de ver la vida, quizá la política, la religión y otras. Cuando no tenemos tolerancia, lo rechazamos y no aceptamos al punto de tener sentimientos de odio o de confrontación también con las personas que piensan distinto a nosotros.
Es ahí donde, por ejemplo, surgen en redes sociales peleas, insultos, calificativos, doble moral, ¿no? Solo porque pensamos de distinto modo, cuando lo ideal es argumentar. Y esto siempre lo diré, chicos, la mejor manera de hacer respetar tu posición es con un argumento sólido, con un argumento fuerte, con un argumento que no te lo desbaraten otras ideas u otros pensamientos. Cuando tu argumento es sólido y está basado en la realidad, está basado en la ciencia, está basado en lo que es real, entonces va a ser muy difícil que alguien pueda desbaratarlo. ¿Ok? Pero lo ideal es argumentar con respeto. Y si no se llega a coincidir, si no llegan a escuchar tu voz, si aún dando buenos argumentos es puesto de lado tu opinión, entonces dejar de lado tal conversación o comentarios. Es lo mejor. En medio de esto pueden haber algunas intolerancias que vamos a nombrar. Por ejemplo, la religión, ¿no? La religión, yo estoy enseñándoles ahorita el curso de religión. Nosotros le llamamos de Biblia porque yo enseño la palabra de Dios. No les estoy enseñando un libro, no les estoy enseñando un catecismo, no les estoy enseñando una encíclica desde un libro escrito por autores renombrados, sino les estoy hablando directamente del libro inspirado por Dios, que fue escrito en un periodo no menor a más o menos 2500 años, donde ninguno de estos autores inspirados por Dios se han confrontado entre sí, tienen ideas distintas. Ustedes no ven en la Biblia que una cosa dice el Antiguo Testamento y otra cosa dice el Nuevo, sino que es una unidad de pensamiento porque es un libro que tiene inspiración divina directamente, es la palabra de Dios. Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, puedo confrontar, puedo pelear, puedo decir mucho y humillar desde la Biblia a otras religiones. Ustedes saben que existen otras religiones, pero no es el fin de Dios que nosotros hagamos eso. El fin de Dios es otro, es dar a conocer a Jesús como nuestro Salvador. Saben, existen religiones como el hinduismo, ¿no es cierto? El islamismo, el budismo, el cristianismo y otras en el planeta, el cristianismo, si bien es cierto, abarca la mayor cantidad de países, no así la mayor cantidad de población, la cual tiene al islamismo como la religión con más gente, porque está dentro de una zona donde hay muchos millones de personas. La religión es un tema controversial en la vida de las personas. Hay diferentes religiones en el mundo y dentro de las religiones hay distintas formas de vivir y de conducirse. Esto hace que hayan discusiones, conflictos y muchas veces no toleramos a las personas que tienen una opinión opuesta a la nuestra, de tal forma que las rechazamos y tenemos actitudes negativas, cuando la mejor forma de mostrar mi posición nuevamente es argumentando, esta vez como con la palabra de Dios. Y si nos encontramos una respuesta positiva, está bien, y si no la encontramos, bueno, dejar de lado la discusión y poner el límite del respeto. Nunca Dios va a querer que haya falta de respeto para hacer valer la posición de la palabra de Dios. Entonces, aquí no debe haber intolerancia, no debemos sentirnos que somos los dueños de la verdad y por ende los demás son los apestados o decir ustedes son así, así, no. Cada quien toma sus decisiones, cada quien elige si seguir a Dios, si seguir a Cristo o no. El mismo Josué alguna vez dijo, ustedes elijan a qué dioses van a seguir, si a Baal o a los dioses de de vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo, ustedes son unos tontos, ustedes son así, tal por cual, para hacer valer su posición. Entonces nosotros tampoco debemos tener esa posición, sino ser tolerantes a las personas. Ojo, aquí no estamos diciendo si
tal o cual religión es buena, es mala, eso sería tema de otra clase. Pero estamos viendo el punto de la tolerancia. Miren lo que dice segunda de Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. ¿Sabes? Muchas veces un oyente que quería acercarse a Dios y escucha que nosotros contendemos, peleamos, entonces dice, si me voy a acercar de esta manera, mediante esta iglesia o mediante esta denominación a Dios, mejor no lo hago. De tal manera que nosotros tenemos en el cristianismo a los testigos de Jehová, tenemos a los católicos, los mormones, los adventistas, los pentecostales, los bíblicos, los bautistas. Bueno, debería haber una tolerancia. No digo que se unan las religiones, ni que deberíamos ser una sola iglesia, porque eso es imposible quizá, pero sí digo que debería haber tolerancia los unos con los otros, de tal manera que los que tuviésemos esta actitud de tolerancia mostremos el verdadero amor de Dios. Hay otras cosas en las cuales también tenemos intolerancia, es en cuanto a los hábitos, costumbres e ideologías. En este punto podemos nombrar las formas de vestir. Por ejemplo, hay jóvenes, hay señoritas que se visten de una manera u otra, y muchas veces este es un punto de intolerancia también. Algunos que les gusta vestirse de moda, otros que les gusta vestirse con moda retro, otros que les gusta enseñar los músculos, otros que les gusta ponerse escotes, otros que les gusta usar minifaldas, otros pantalón, qué sé yo. Pero ninguna de estas cosas debe ser motivo para rechazar a las personas, para no tolerar, para no admitir a las personas, porque cada uno tiene sus propias decisiones, cada uno tiene sus propios gustos. Algunos tienen intolerancia en la forma de comer. Últimamente habremos escuchado mucho sobre los veganos o sobre los vegetarianos, que no, los vegetarianos son los que no comen carne, pueden comer productos que vengan de animales como queso, huevos, etcétera. Y los veganos son los que ni eso comen, nada que tenga que ver con los animales. Entonces, cuando ustedes entran a las redes sociales van a ver una guerra tremenda entre aquellos que comen, aquellos que no comen, y si comen, ¿por qué comen? Y si no comen, ¿por qué no comen? Y que tú eres anoréxico y que yo soy, y que tú eres obeso. Bueno, un sinfín de situaciones por el tema de la comida, cuando qué distinto sería si respetásemos cada uno la forma del otro. Otros pelean y hay confrontación hasta por los equipos de fútbol, hasta muertes hay por eso. La política ni hablar. Estamos en un tiempo en que el país está muy dividido en cuanto a política y los buenos se creen los que tienen un pensamiento y los otros creen que los otros son los malos, y entonces hay unos insultos, confrontación, discriminación y tanta cosa. Podríamos hablar de posiciones sociales también, como el humanismo o el feminismo extremo, ¿no es cierto? Que habla de que los hombres son malos y que los hombres no deberían existir y solo deberían existir las mujeres. Son puntos de vista tan abismalmente opuestos y tan intolerantes a los demás, tan difíciles de llevar. Y todos estos hacen salir de las personas las peores actitudes. Insultos, deseos, agresiones verbales, físicas, de tal modo que en lugar de que estas costumbres y hábitos ayuden a tener una mejor sociedad, hacen que la sociedad se parta y sea poco unida. Recordemos que el sistema del mundo justamente quiere lograr eso, porque unidos, aún con nuestras diferencias, seríamos más fuertes. Este sistema, este mundo quisiera que no haya unidad, que todo se rompa, la sociedad entera. Pero sin embargo, sería mejor si fuésemos unidos en las cosas que tenemos que serlo. Miren, Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos
representan resistencia. Y el cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Wow, eso quiere decir que quizá una persona sola no tiene tanta fuerza, pero 2 ya presentan más resistencia. Si son 3, menos. Y si fueran 4, y si fueran 100, y si fueran 1000. Y vemos ejemplo tras ejemplo en situaciones como estas que estamos pasando del COVID, que cuando la gente se une, que cuando la gente tiene un solo sentir, que cuando las instituciones se unen, comienza a haber un cambio real. Pero cuando cada uno ve desde su punto de vista egoísta las cosas, entonces no se llega a ningún lado. Ahora vamos a ver un punto muy crucial también, que es la sexualidad. ¿No es cierto? Sin duda alguna es el tema que más controversia causa en el mundo. Hay países donde las leyes apoyan todas las opciones sexuales que hay, ¿no? Las comunidades y esas cosas. Y otros países donde son reprimidas con mucha dureza. Si vamos a los lugares como lugares asiáticos, donde están los árabes o donde están los musulmanes, hasta matan por estos temas. Y esta diferencia también está marcada en la sociedad nuestra. Algunos hacen marchas en apoyo a comunidades y otros tienen una posición de rechazo absoluto o marchas o actos proselitistas. Bueno, lo cual lleva a extremos, ¿no? Como la violencia, las guerras en las redes sociales con insultos, con malos deseos, con posiciones extremas y hasta nacen otras facciones aún peores, aún más extremas. ¿Saben una cosa? No es el tema. Yo no quiero hablar en este momento de quién está bien o quién está mal. En ninguno de estos casos lo estoy haciendo, porque yo también tengo mi propia posición y desde la palabra de Dios hay una posición marcada, pero aquí lo que estamos viendo es la tolerancia y la intolerancia. Si alguien ha decidido tener un comportamiento distinto al que yo creo que es bueno, si alguien tiene una forma de vida diferente al que yo creo que es la correcta, yo no debo tener una actitud de rechazo, de discriminación, de intolerancia, sino recordar que esas personas tienen errores como los tengo yo, que son tan humanos como yo y por sobre todo que Dios les ama tanto como me ama a mí. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben? Dios amó al mundo entero, no a una parte. Cuando Él vino, Él se sentaba con pecadores y lo criticaban y Él decía, a lo enfermo de este mundo he venido a salvar, no a lo sano. Y Dios se dio y amó al mundo entero. ¿Y quién soy yo para rechazar, para discriminar o para no amar a cierta facción de personas solo porque tienen una vida distinta o pensamientos distintos o ideas distintas de cómo es la vida? Podríamos nombrar otras situaciones que no toleramos porque no van con nuestros gustos. Y quizás sí toleramos algunas otras cosas que aunque sean malas e incorrectas, nos gustan. Pero el espíritu de este estudio no es hablar si está mal o no, o cuál forma de vida está bien. Eso no es el punto en este momento, sino el punto de este estudio es que queremos hacer ver la necesidad de que podemos tolerarnos y respetarnos los unos a los otros, aún en nuestras diferencias, aún cuando pensemos distinto, aún cuando vivamos distinto, no tener una actitud de odio, rechazo, fastidio o discriminación o bullying o lo que sea con personas que son distintas a mí, que tienen comportamientos distintos a mí, que tienen pensamientos distintos a mí. Ojo, esto como creyentes no significa aceptar el pecado, participar de él. No significa que yo voy a tolerar a aquella persona que se comporta de manera distinta a mí y entonces voy a decir, bueno, para tolerarlo, entonces yo voy a pecar también. Si tú sabes que eso es pecado, entonces
Tú tienes que vivir de acuerdo a lo que tú sabes. No quiere decir, bueno, para ser tolerante me voy a ir a tomar unos tragos con mi amigo porque voy a ser tolerante. Eso no es tolerancia, eso es participar de una forma de vida. Y la Biblia dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros nos separemos para Él, que seamos santificados en Él. Pero el ser santificado, separado para Dios, no significa que yo tengo que tener una actitud de rechazo, intolerancia, discriminación hacia otras personas. Significa que yo tengo que saber que Cristo también murió por ellos y que yo tengo que amarlos y presentarles a Dios, no tanto de palabra, sino en mi vida, mostrándoles su amor, que es el amor más grande que hay en el universo. Espero, chicos, que esta clase sea de provecho para ustedes. Tengo ya la fecha de la exposición, va a ser el día 16 de septiembre, así que es la próxima semana. Ya saben que tienen que exponer con mínimo 2 minutos, ¿no es cierto? 2 minutos de cualquiera de los temas que hemos visto. Puede ser el tema de hoy, puede ser un tema pasado, lo que tú has aprendido, lo que Dios ha puesto en tu corazón, qué es lo que más ha quedado en tu mente. Tienes los videos, puedes revisarlos, puedes volver a verlos. Si te acuerdas de algún tema y dices, este tema me gustó, entonces lo vuelvo a escuchar y doy una pequeña exposición el día de la clase. No pueden faltar el 16 de septiembre. Ese día tenemos una clase muy importante porque tiene que ver con su nota del trimestre también. Espero que les vaya bien, chicos. Bendiciones para cada uno de ustedes y será hasta la próxima clase. Entonces, la próxima semana tenemos exposiciones. Que Dios les bendiga.